Bien, muchas gracias, Juan. Bueno, pues creo que tenemos aquí mucha tela de dónde cortar para hacer comentarios, preguntas, eh, sugerencias. ¿Quién quiere comenzar? Uy, uy, híjole. A ver, No. ¿tú? Déjame. Mm. ¿Estás con ganas tú de empezar? Empieza. Porque te veo con ganas de que vas a poner algo. ¿Cómo hablo aquí? Aquí hablas y ya Bueno, te va a ver la cámara. que estamos ya tarde, ya. Buenas tardes. A mí me gustó mucho la perspectiva que presenta Juan, en el sentido de que desde lo que yo capto de su presentación, en primer lugar, alude a, digamos, lo que fue su trayectoria de investigación, cómo se fue conformando, cómo se fue definiendo, por dónde se fue dirigiendo, pero por otro lado, en lo que yo denominaría como la segunda parte de su propuesta, eh, se centra en ir más allá de lo que había hecho previamente, en términos de hacer una reflexión sobre su propio trabajo. Entonces, yo diría que en ese sentido, lo que presenta Juan, a mí me luce como modélico, para la propuesta, según ya la he percibido de este seminario en particular, de esta edición de este seminario, que como todos saben, pretende eventualmente desembocar en un libro colectivo que precisamente constituya el eje, sea las reflexiones sobre las cosas que hemos hecho, pero bueno, la reflexión, según yo la entiendo, no es o no debería quedarse en una mera presentación de lo que se hizo, sino en una reflexión desde ahora de lo que hicimos hace 20, 30, 40 años atrás. Porque digo, el tiempo transcurre y no se trata meramente del transcurrir del tiempo, sino que en ese transcurrir pues ocurren cosas nuevas y suceden, surgen nuevas perspectivas para investigar o para aproximarse a lo que hemos trabajado. Las nuevas perspectivas yo entiendo que no son necesariamente superiores a las que nosotros pudimos haber utilizado o a las que pudimos haber recurrido, tiempos anteriores. De hecho, desde mi posición en particular, con relación a algunas de las cosas que yo hice en el pasado, que se siguen haciendo, cosas nuevas, pero en muchas ocasiones percibo que esas cosas nuevas, por el hecho de que sean nuevas, no son necesariamente superiores a las cosas que yo o que otras personas hicimos en un momento determinado, ya sea, por un lado, porque muchas de las cosas nuevas me parece que puede ser que aporten nuevos datos o nuevas evidencias, pero no necesariamente nuevas interpretaciones que superen las interpretaciones que ya se hicieron en épocas previas, o por el hecho de que, algunas de estos nuevos trabajos puedan ofrecer nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, nuevas teorías incluso, pero que son en ocasiones, a mí me parece que perspectivas pues, muy endebles intelectualmente en términos de, lo que son sus supuestos conceptuales, teóricos, y en muchas ocasiones hasta, me parecen muy frágiles en términos de lo que son sus implicaciones, éticas y políticas. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que presenta Juan, si lo interpreto bien, a mí me luce muy interesante porque incluye, ofrecer una visión sobre lo que efectivamente hizo, en el pasado, pero que además pues, se corre un riesgo, como él mismo, señaló. Me gusta esa idea y yo creo que, bueno,
En última instancia, el trabajo intelectual debe ser eso, correrse riesgos, ¿no? Riesgos interpretativos, riesgos escriturales. Si uno hace este trabajo honestamente en el sentido de que pone todo lo que uno es en lo que hace, pues se trata de un salto al vacío y uno pues escribe lo que escribe y Dios que obre. sí, Dios que obre, ¿no? Esto, como dice aquí en mis ojos, Dios que obre en el sentido de que, bueno, pues que sea recibido por los lectores como sea recibido, pero son las posiciones de uno. Esto es en lo que yo, pues, bueno, trato de hacer, ¿no? Pero insisto, me gusta mucho tu forma de abordar de plantearte hacer este ejercicio, Juan. Hacer una Gracias, sobre lo que gracias por tus palabras de ánimo, Pedro. Espero que en principio no quedar incluso fuera del proyecto, porque a lo mejor resulta ser poco relativo al Caribe, pero bueno, el riesgo se corre. Bueno, yo diría ahí nada más para añadir, justo creo que vendría también a cuento, porque mostraría cómo empezamos en una línea o con ciertos objetivos y este desarrollo del trabajo que hemos hecho, pues ha desembocado en otras cosas, ¿no? O en la complementación, como Rosario y yo estamos en una época, pero ahora estamos viendo otras cosas en México, ¿no? Yo creo que eso también es rico, como el interés en ciertos temas y la discusión, la reflexión sobre esos temas, pues nos han llevado a conectar con Exacto. otras cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. con relación a eso que tú mencionas, Juan, digo nuevamente, no me quiero expoliar con relación. Otra vez. Pero de ayer yo ya les aventó todo lo que va a decir. Ya, exacto, ya no es necesario que me escuche, ya no tengo nada que decir. Pero una de las cosas que quiero plantear en mi presentación de esta tarde es, bueno, cómo empecé con temas del Caribe, estudiando temas muy caribeños en algún sentido, que se identifica mucho con la historia del Caribe, como esta cuestión de las plantaciones y la esclavitud, fueron pues, lo primero que yo estudié y que me fue llevando a otros temas y que hoy en día pues estoy fuera del Caribe, en lo que estoy haciendo y lo llevo haciendo ya un buen rato, ¿no? Fuera del Caribe desde el punto de vista regional, fuera de estos temas canónicos de la historia caribeña en algún sentido, aunque hay un trasfondo caribeño que está ahí, porque además todo esto que estoy haciendo, que no se refiere estrictamente al Caribe, porque es más amplio, se refiere más a América Latina vista en algún sentido de conjunto, o por lo menos la propuesta tiene esa intención, pero que finalmente fueron inquietudes que se originaron mientras hacía mis trabajos sobre el Caribe, toda esta cuestión de la civilización y la barbarie, que lo planteo de una u otra forma en mis trabajos iniciales, pero sobre todo creo que en la Isla Imaginada, ¿verdad? En el texto dedicado a Juan Bosch, en ese libro, por ejemplo, pues está planteado todo ese acercamiento de Juan Bosch al campesinado, pues tenía que ver mucho con lo que eran las concepciones no solamente de los intelectuales dominicanos, sino de los intelectuales latinoamericanos en general, sobre lo que era la civilización y la barbarie, sobre todo esta concepción de que internamente la barbarie lo representaban fundamentalmente los sectores rurales, que es una concepción que, bueno, la articula Sarmiento en el siglo XIX, en el Facundo, pero que recorre buena parte de la historia latinoamericana, desde el siglo XVI en adelante, hasta el momento, ¿no? Aquí. Hola, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Maggie? Como siempre, hola, hola, buenos días. Buenas tardes ya, ¿verdad? Como siempre, tan interesante escuchar a todas las presentaciones. Quería retomar, antes que tenga que irse ante Mino, que está en otra zona horario, em, la importancia para mí, que siempre ha sido el trabajo de Antonino y hoy no fue para nada una excepción. En particular,
y espero retomar eso en mi participación por la tarde, ¿no? La importancia de las miradas desde, por ejemplo, desde esos puntos periféricos y los segundos puertos, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos algo no desde la capital, sino desde la provincia, por ejemplo? Hay múltiples periferias que Antonino va trazando también, obviamente la perspectiva de un Caribe visto desde Yucatán es evidentemente una mirada desde lo que es periferia para algunas, y no periferia para, para los que vivimos en la península, que es el centro del mundo, ¿verdad, Ana? Así que, esos planteamientos que también, que Antonino hace desde la disciplina del historiador, en lo personal me han ayudado mucho a sentar las bases de algunas propuestas propias, ¿no? Entonces, pues eso quiero retomar un poquito en la tarde, ¿no? Y justo quería preguntar a Juan Manuel, que creo que tanto Laura como Pedro acaban de apuntalar, ¿no? La, las afrodescendencias mexicanas son múltiples y son diversas, ¿no? Incluso que se van concentrando en diferentes costas, ¿no? Pero si partimos, como partiste ahorita de Gilroy y la diáspora africana, eso pregunto, ¿no? Eso daría un marco para abordar esas diferencias dentro de la propuesta de Gilroy, en vez de pensar que una sea caribeña y la otra sea pacífica, etcétera, ¿no? Que no sé si a estas alturas dividir, fragmentar las experiencias afrodescendientes sea productiva, y no sé si realmente aporta de nuestra idea de cómo México interactúe con este espacio Caribe, ¿no? Entonces, creo que tu propuesta es muy interesante, y cuando le empezaste a decir, bueno, pero no es lo mismo la Costa Chica que el puerto de Veracruz, o las afrodescendencias en la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Pero precisamente es esas interacciones y diferencias entre ellos que creo que podría generar una discusión muy interesante, eh, y tal vez partiendo de Gilroy, pues da un soporte muy, muy rico, ¿no? No sé, es una pregunta. Gracias. ¿Ahora o después, Laura? Hacer varias preguntas, que seguro va a haber por ahí algo, ¿no? Ok. Sí, bueno. Sí, yo querría hacer una pregunta, una duda a Marita, porque bueno, hablaste de tu trabajo que se ha centrado en lo que tú dijiste que no querías llamar Caribe francófono, por razones que comparto plenamente contigo, pero tú publicaste también trabajo sobre Puerto Rico y sin embargo en tu presentación eso como que desapareció y Sí, sí. querría Ese nacionalismo. Sí, claro. Sí, claro, claro. aclaración. No tiene absolutamente nada que ver con el nacionalismo ni nada, porque ustedes saben que yo soy como enemigo del nacionalismo en todas sus expresiones, incluso y sobre todo el nacionalismo puertorriqueño. Pero sí entiendo que es parte de tu trayectoria y de momento como que desapareció. Y entonces no sé si tú quieres enfatizar. Quiere borrar su pasado. También todos tenemos así. No, de ninguna manera. Contestaré, pero no quiero borrar mi pasado. No, de ninguna manera. Gracias, Pedro. En el momento que quieran, bueno, ustedes deciden cómo. Sí, hacemos las preguntas porque también Margarita está en la otra zona horaria y también es tarde para ella. Pero justo yo quería decir que a mí me gustaría más que hablaras, bueno, no, que me gustó mucho lo que tú hiciste en esa presentación. Es cierto que excluiste algunas cosas, pero lo que me interesó mucho fue esta reflexión que tú te hiciste en términos de qué estoy haciendo, porque no es literatura, pero tampoco es historia. Sin embargo, son como una combinación de los dos, donde entra una herramienta que tú identificas un tanto diferente, porque es lo de la traducción,
Y un poco como que hablaras más de eso, es como una metodología que estás proponiendo ahí, que me parece que no me suena al menos como, como otras propuestas de si la historia es ficción y, en fin, ¿no? No va por ahí. Entonces, pues que platicaras un poquito más de eso sería bueno. Tere. Gracias. Bueno, yo tenía interés en participar también respecto de la eh, presentación de Margarita, porque igual que a Pedro me llamó la atención que no hablaras de la parte que tiene que ver con tu trabajo, sí, con tu trabajo de Puerto Rico. Sí. Pero sobre todo me llamó la atención, Margarita, en términos de que haces un recorrido. Me gustó mucho la manera en que vas haciendo un recorrido de lo que has realizado y creo que sería interesantísimo porque vas recogiendo las aportaciones, pero que tratarás como de ir tejiendo estas aportaciones y estos hallazgos que has ido recuperando en tu trabajo, que de alguna manera los mencionas, porque finalmente esas son las aportaciones que te han permitido todas las intervenciones que has hecho en diferentes investigaciones sobre la región Caribe, que incluso va más allá de lo anglófono. Y la otra cuestión, me pareció muy interesante la propuesta de futuro que haces sobre pobreza, migración y el estudio de catástrofe, pero ahí me preocupó un poco en términos de que estás dentro de lo que has trabajado, pero al mismo tiempo eh, pareciera que es una investigación de largo aliento, con muchas preguntas y con muchas posibilidades de investigación, pero que al mismo tiempo te separas de lo que estás y de lo que has hecho, que es una línea continua en tu trabajo y que tiene que ver con las narrativas, ¿sí? Entonces yo te propondría, con mucho atrevimiento de mi parte, que por qué no te vas o sea, sin esta idea, pero que la manejes desde las narrativas, ¿sí? Porque creo que por ahí tú tienes ya mucho camino andado y sería súper interesante lo que nos puedas decir en esa combinación que tienes como profesionista, donde manejas herramientas de tu experiencia internacional, de tu conocimiento sobre la literatura, eh, de tu experiencia como traductora y, por supuesto, como latinoamericanista. A veces creo que se nos olvida, y perdón, voy a tener muchísimo atrevimiento, en dónde estamos, ¿sí? En qué etapa de nuestra vida estamos. Entonces, a mí cuando a Laura me invitó, me pareció muy interesante porque no se me había ocurrido sentarme a pensar en lo que hice, como hacer una recapitulación, y poder poner en un ensayo para las nuevas generaciones, las propias aportaciones, ¿no? Que yo creo que serán como los caminos abiertos que le estamos dando a las siguientes generaciones de posibilidad de nuevos rumbos en la investigación y en las investigaciones que se abran sobre el Caribe. Disculpe mi atrevimiento porque va para todos, pero me parece que es bien importante. Ya. Bien. Sí, me van a sacar. No sé si hay algún comentario más ahorita. Sí, tú primero. Es una sugerencia a Rosario Rodríguez cuando habla de hacer referencia a Alfred Taller Mahan. Yo le sugeriría que si, o posiblemente lo conoce, la obra de Frederick Jackson Turner, que yo creo que dialoga mucho con Mahan y particularmente también de Helen Semple Churchill,
que fue discípula de Friedrich Ratzel en Alemania y es una geógrafa norteamericana que trabaja mucho el tema de la antropogeopolítica. Y yo creo que tiene mucha influencia en cómo los geógrafos o el aparato militar norteamericano de principios de siglo va entonces a mirar a los sujetos coloniales hacia el oeste. Sigue su expansión hacia el oeste y también hacia el Caribe particularmente. Y era esa sugerencia lo que quería hacer. Sí, también. Sí, yo también para Chayo. Chayo, me gustó mucho tu presentación, pero creo que fuiste demasiado modesta en términos de que no nos hablas de las aportaciones, sino de lo que hiciste. Y creo que sería muy importante porque eres de las pocas autoras que desde América Latina, desde el Caribe, está estudiando a lo largo de su vida profesional a los Estados Unidos y el pensamiento imperial. Entonces, me parece que esta es una de tus grandes aportaciones y que yo te sugiero, pues, la subrayes más. Totalmente de acuerdo. Apoyo la moción. Apoyo la moción. Ya pasó. Sí, Johanna. Bueno, Ay, sí. Y ya. Bueno, llegué un poco tarde, pero quería decir algo sobre la exposición de Antonino. Creo que lo que mostró él al final un poco, que no solo son textos clásicos, ¿no?, que han influido en nosotros, que han marcado nuestras construcciones, nuestras visiones del Caribe, sino también son importantes diálogos con colegas del momento, y me refiero a Ernesto Bassi, ¿no?, que es un creador de conceptos muy imaginativo, ¿no?, y que permite un diálogo muy interesante, ¿no? Sobre todo con respecto a los conceptos que crea, ¿no? La visión del Caribe que él ha construido, ¿no? Este Caribe transimperial, estas conexiones entre puertos de diferentes colonias, sobre todo pequeños puertos, ¿no? No se refiere tanto a los grandes. Y entonces creo que es importante, ¿no?, que no solo son textos que han marcado nuestra trayectoria académica a lo largo de muchos años, sino en la actualidad también intercambiamos y de alguna manera aprovechamos, ¿no?, lo que colegas del momento escriben sobre el Caribe. sí, y yo quería también señalar algo en relación al trabajo de Antonino que me gustó, cómo fue, un poco por lo que se habló ayer también de las escalas, ¿no? Que también está en el trabajo de Johanna, de estas miradas que van de la región más amplia a lugares concretos donde pues hay este diálogo, forman parte de, pero al mismo tiempo son como subregiones que están integradas. En fin, esta mirada que tú fuiste haciendo, eso me pareció muy interesante y que creo que hay que explotar más en estos tiempos, ¿no? No sé si Maggie quería decir algo o damos paso a que contesten. Bueno, pues entonces empezamos por... Yo Algo. ya dije, ¿no? No sé si tengo que decir otra cosa más, pero ya hice una aportación. No, entonces, ¿por dónde íbamos a empezar? ¿Quién iba primero? Margarita, ¿no? Sí, porque quizás soy la que tengo más comentarios. Bueno, primero agradecerles los comentarios al doctor Pedro San Miguel. Sí, no, ni me olvido, sí me olvidé en este momento, pero no niego eso que dijeron mi pasado, ¿no? Sí, yo dentro de las cosas que pues hice,
está, sí, una tesis de doctorado sobre Puerto Rico, concretamente sobre una huelga de trabajadores cañeros en el 34. Entonces, yo creo que los intereses han sido más, o las, ¿cómo lo llamaremos? Los intereses intelectuales, las curiosidades intelectuales están en la misma línea, porque ese trabajo pues justamente trata el periodo del que yo les hablé, que ahora para Haití no tengo tantas fuentes, o sea, son los años 30. La huelga que estudio en ese momento es la del 34. Y también a mí siempre me ha interesado la relación, digamos, del Caribe insular no independiente. O sea, esas relaciones tensas con la metrópoli, que también lo he estudiado en el caso del Caribe francófono, pues está presente antes que el Caribe francófono fue en Puerto Rico. O sea, eso es también lo que me llamó la atención en ese trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, no lo niego. Yo más bien en esta exposición me quise concentrar en la parte sobre todo haitiana y no me atreví porque no me atrevo todavía. Yo creo que debo empezar por esa parte de Haití si es que me funcionan algunos supuestos teóricos y metodológicos y no me atrevo a estudiar la misma triada en Puerto Rico porque pues ya no seguí estudiando Puerto Rico, o sea, terminé eso y yo ya no seguí con Puerto Rico, ¿no? Pero como dije, pues yo creo, o sea, pobreza en el Caribe insular, pues existe, dependencia económica existe, migración en distintas vetas existe, catástrofes naturales existen, o sea, son procesos que están ahí, pero no me atrevería a estudiarlo en Puerto Rico, pues porque hace tiempo que ya no he vuelto más bien ni a la historia ni a la literatura puertorriqueña, ¿no? Y más o menos qué bueno que lo menciona el doctor San Miguel, pues es esta relación que ha estado como presente en las cosas que he hecho, que es esta relación entre, o esta conexión entre historia y literatura que está ahí presente también en el trabajo de Puerto Rico y que no he abandonado, ¿no? Em, a la doctora Cortés, que me dice que me mantenga más bien en la cuestión de las narrativas, que si estoy por esta idea de la historia como narrativas. Bueno, cuando ella se refiere a narrativas, no entiendo muy bien si lo que me quiere decir, o sea, qué tipo de narrativas, narrativas literarias o qué tipo de narrativas, porque en realidad, pues sí, la historia también es una narrativa, o sea, todo es una narrativa. Entonces, como que quisiera saber ¿a qué se refiere exactamente cuando dice permanece en la cuestión de las narrativas, ¿no? Si se refiere concretamente a las narrativas literarias o qué tipo de narrativas, que hay narrativas históricas, narrativas sociales, o sea, no lo sé, ¿no? Más bien no entendí como la pregunta. Y bueno, los hallazgos creo que, o las contribuciones, si se quieren ver así, pues creo que lo fui diciendo a lo largo de la exposición, o sea, vuelvo como a retomar, quizá incluiría lo de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, pueden estar de acuerdo o no. Para mí, cuáles fueron las aportaciones? En el caso de Puerto Rico, ver una huelga, un proceso político también, a través de sus relatos literarios también. ¿Sí? Tratar de incorporar, em, o sea, está el suceso político, pero ¿cuáles fueron, cómo vivían los campesinos en esa época? Claro, yo no podía entrevistarlos porque la huelga fue en el 34, pero sí a través de la literatura, de memorias, porque ahí había memorias, también trabajé un libro de memorias de Justiniano, ¿no? De Carmen Justiniano.
O sea, tratar de ver ahí sí cuáles narrativas, digamos, de carácter más literario se recogieron, porque ya estaban publicadas, para ver cómo vivían esos campesinos o qué podía explorar yo de esos campesinos y campesinas, porque bueno, Carmen Justiniano también habla de las mujeres. Y entonces yo creo que hubo un tocamiento, no sé si bien, si mal, con las narrativas, pues sí, de carácter testimonial y algunas de carácter literario, porque eran novelas, y también un acercamiento, diría yo, a una parte un poco más etnográfica, porque ahora recuerdo en el testimonio de Justiniano se hablaba, por ejemplo, de la religiosidad de los campesinos, de sus ideas en torno al espiritismo. Entonces hubo también ahí una relación con la etnografía a través del testimonio, ¿no? Porque eso era, bueno, era un libro de memorias, pero no, tenía un carácter más bien testimonial. Entonces, digamos, pues eso es lo que diría. Y, y en cuanto a, bueno, estoy hablando de lo que creo yo que serían contribuciones. En el caso de, lo dije, en el caso de Palabra y Fusil en el anticolonialismo caribeño, yo creo que es la idea de zona cultural para el Caribe francófono, franco-criolófono. Bueno, la idea también de un Caribe franco-criolófono, no nada más francófono, y la idea de una zona cultural, lo que me permitió estudiar en sus movimientos político-literarios de manera simultánea, digamos. O sea, el libro Palabra y Fusil, ese es el valor que tiene. No estudio Haití por un lado en sus movimientos, sino Haití en relación con Martinica, Haití en relación con Guadalupe. O sea, hay ahí un diálogo que se establece entre los tres, por eso es que digo, es una zona cultural, ¿no? A pesar de que tienen procesos políticos distintos o derroteros políticos distintos. ¿Qué más podrías decir? Bueno, en el otro libro, en el coordinado, Haití en la hora crucial, quizá ahí la aportación es como la idea de ruptura histórica. ¿Qué se entiende por ruptura histórica? ¿Cuáles son las rupturas históricas? Dada esa concepción en la historia contemporánea haitiana, la del siglo XX, ¿no? Em, en el caso de fronteras y migración, pues sí, el cuestionamiento a la idea, al concepto como se entendía de migrante y empezar a pensar más bien en desplazados forzados, por ejemplo. Entonces, digamos, a nivel, ¿qué es lo que creo yo como aportaciones? Pues serían esas a lo largo de cada publicación, ¿no? Y a partir de ahí pensar en lo que voy a hacer. Pues sí, lo que pasa es que a mí también, personalmente, en lo que yo he hecho, siento que hay una cosa como de la historia, otra de narrativas literarias, otra de... Y entonces yo pienso que hay conexiones entre ellas y ese es el trabajo que quiero hacer, de conexión. No cambio de narrativa, siguen habiendo narrativas literarias. O sea, y sigue siendo la historia también o, sí, o ese relato histórico es también una narrativa de carácter histórico, ¿sí? Entonces, no sé, digamos, yo creo que el problema no es de narrativas, el problema más bien sería de concepciones y de metodología en mi caso. Y lo dije, y por eso es interesante lo que plantea Laura Muñoz, ¿no? ¿Cuál sería la metodología? Bueno, yo lo dije también en la exposición. O sea, hay como ámbitos, digamos, distintos ámbitos, ¿no? La pobreza, la cuestión de las catástrofes, la migración y por lo tanto distintas narrativas, diría yo.
pero no necesariamente que cada una tenga sus propias metodologías. Yo lo que quiero analizar como triada es sus interconexiones. Entonces, como metodología, digamos, hay una parte histórica, desde luego esa yo nunca la he olvidado, ¿no? Entonces, como metodología, en la parte de la pobreza, yo no voy a hacer historia económica. Lo que quiero hacer es una narrativa histórica de rescate de ideas. No sé si eso se puede llamar historia de las ideas, genealogía de ideas sobre la pobreza, a partir de historiadores económicos, intelectuales, etcétera, durante un periodo de tiempo específico, en un lugar específico, ¿no? Bueno, ahí, ajá, ahí hay una metodología de historia de las ideas y genealogía de las ideas, ¿no? En esa parte que buscaría las herramientas para analizar sus interconexiones con la migración, ¿sí? Pero la migración entendido como un proceso histórico también. Y las catástrofes como un proceso histórico. Todo tiene una beta histórica, ¿sí? O sea, ahora el problema mío sería encontrar las herramientas para hacer esas interconexiones. Yo no estoy hablando de interdisciplina, yo estoy hablando de interconexiones, ¿sí? Que las he encontrado en el relato histórico y en el relato literario también, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cuál es esa metodología? Bueno, esa metodología ya la dije para la pobreza, ¿no? Para la migración, bueno, como estoy estudiando un tiempo histórico determinado, no puedo hacer entrevistas. Lo que tengo que hacer es recurrir a la historia y encontrar esas fuentes y si es posible ahí también a la etnografía, si hay cosas etnográficas que me digan además de la parte histórica, cuándo sucedieron, qué características tenían y la parte, esas migraciones y la parte cuantitativa, pues a la parte etnográfica, cómo eran esos migrantes, a qué respondían, ¿no? Esa sí es una parte etnográfica, como lo hice en el trabajo de Puerto Rico. O sea, ¿quiénes eran los campesinos cañeros? ¿Sí? Que esa parte a mí sí me interesa porque no todo me lo puede dar la parte histórica, ¿no? Las catástrofes también, las catástrofes tienen una historicidad. En 1963 hubo 4 huracanes con estas devastaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la línea conductora es la historia. Lo que necesito analizar es cuáles son sus relaciones con la etnografía en determinado caso, con la literatura, por ejemplo, en el caso de las catástrofes, y producir una narrativa que abarque estas disciplinas. Sí, eso sí, ¿no? Y claro, ahí, pero yo particularmente, desde luego, le agradezco a la doctora Cortés sus comentarios, pero yo no, sí, como que no lo entendí muy bien, ¿no? Sí, a qué tipo de narrativa se refiere, ¿sí? Claro, o sea, los 3 temas, la pobreza lo veo un poco más complicado, pero catástrofes y migración, pues hay una narrativa literaria de ambas, ¿sí? Eso sí, también. Y podría permanecer en una narrativa literaria. Lo que pasa es que yo creo que no es suficiente. O sea, que no es suficiente. Sí, Margarita, porque, sí, yo creo que posiblemente no me expliqué adecuadamente, porque una de las cuestiones que yo te señalaba es que a lo largo de tu trabajo, o sea, sí, estas son las
aportaciones desde mi punto de vista que has realizado. A lo largo de tu trabajo, has utilizado como instrumento distintos tipos de narrativa que te han Sí, exacto. entonces hacer, y esa es parte de tus contribuciones, Sí, ¿sí? exacto. Sí, Pero no te estoy sugiriendo que cambies de narrativa, sino que desde las narrativas es desde donde tú te has movido, ¿sí? Y además eso es tu parte de la contribución metodológica que has hecho, ¿sí? sí, exacto. Sí, no, muchas gracias. Es que yo por eso preguntaba qué tipo de narrativas, porque entonces no, como que no entendía. Sí, yo pues continuaré en eso, porque como les decía, ¿qué puedo decir? O sea, pues mi contribución, pues sí, está en esas narrativas. No voy a hacer historia económica, no soy historiadora, no voy a descubrir, yo qué sé, las fuentes de la historia económica. No, lo que necesito es rescatar ideas de intelectuales que ya las han expresado, en fin, ¿no? Para hacer esa genealogía de las ideas de pobreza en Haití. ¿Sí? Para ver cómo lo han visto, qué alternativas proponían. Yo no voy a hacer historia económica, no tengo herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, creo que es como por ahí lo que mi reto, y ahí sí, pues yo creo que es también endeble en este momento, espero que no lo sea siempre, es qué tipo de narrativa voy a construir, eso sí. ¿Cómo voy a construir con esos elementos esa narrativa? Eso sí, creo que sí, pero yo coincido y le agradezco a la doctora Cortés. Yo voy a seguir con la cuestión de la narrativa, sí, en una cuestión narrativa, no de, digamos, no voy a hacer historia económica, no, o sea, sí, eso es eso. Desde luego tampoco mi idea es que como Hayden White o una cosa así, de que la historia es solamente una narrativa, no. No, 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 por supuesto que no. Yo respeto mucho la historia y el discurso historiográfico y, y he tratado de no perder esa perspectiva. O sea, aún siendo una narrativa que tenga una línea histórica, que se sostenga en un tiempo determinado y definido. Sí, sí, eso sí. Sí, Muy bien. muchas Entonces, gracias. no, a ti, Margarita. Antonino va, ¿no? Ah, no, Rosa, sí, Antonino, perdón. Bueno, pues yo gracias por los comentarios, Laura y Johanna, y quería abundar un poco también en lo de Johanna. Pues sí, uno, aparte de todas las lecturas clásicas que trae, viene compartiendo escenarios y espacios pues, con los colegas, ¿no? Pues casi todos estáis citados en el trabajo. Pero últimamente, pues Basi ha sido una persona que nos ha dado algunas categorías de análisis novedosas que nos están sirviendo para las curiosidades que teníamos o las dudas que teníamos. Así que me parecía pues justo citarlo porque creo que ahora pues es uno de los referentes entre nosotros. Y incluso lo que tú decías de la compartimentalización, él tiene un artículo que se llama La compartimentalización de los espacios atlánticos y por ahí también me ayudó a ordenar algunas ideas. Pero sí, no se preocupen que todos están citados porque este escenario siempre ha sido un lugar de enriquecimiento, ¿no? De discusiones, de cuestionamientos, de inquietudes, y sí ha servido para mucho, la verdad. Y os agradezco haberme dejado participar en él. Al contrario, gracias. Rosario. Muy bien. Muchas gracias a Carlos por recordarme a Frederick Jackson Turner. Él, desde luego, es un estudioso, un historiador que cuyos trabajos constituyen un parteaguas sobre los estudios de la frontera. Y de manera, digamos, contemporánea, Maham también va a escribir un trabajo titulado Looking Outward, teniendo muchas similitudes con las tesis de Jackson Turner,
acerca de esa frontera porosa, de esa frontera que es susceptible de moverse, ¿no? Entonces, eso y pues la mención de Ratzel y de Helen, que forman parte de las escuelas de la, de la geopolítica estadounidense, pues son importantísimas al momento de explicar a las tesis de Maham. Desde luego estoy de acuerdo con los señalamientos de Tere y de Laura en, en esta breve exposición, pues no la hice demasiado breve, ¿no? Fue prácticamente un esbozo en donde mi pretensión es estudiar los acontecimientos, procesos y coyunturas ocurridas en el Caribe a inicios del siglo XX y a Maham, pero a Maham en sus relaciones, conexiones, imbricaciones y las redes que va construyendo con estos actores políticos que les comenté. Esa es como como un poco de, sí es algún trabajo que ya realicé, pero ahora viene siendo no como un sumo, sino como una conexión, buscar sus redes, conector, sus imbricaciones, ¿sí? Vertebrar a Maham no como lo hice en la tesis doctoral, sino ahora ya con el conocimiento que se ha adquirido sobre Leonard Wood, Howard Taft, el propio Roosevelt con Ruth, e irlo viendo a él junto con esos actores políticos importantes a la hora de la toma de decisiones en el Caribe. Entonces, esa sería la idea que yo propondría para el texto al que nos ha invitado Laura. Y sí, fue como muy, pues un esbozo, porque si me pongo a hablar de la doctrina Monroe, primera década, y todos los enunciados, y cada vez que del lado latinoamericano se aludía a la misma, y las opiniones que se generaron tanto en Estados Unidos como en América Latina del corolario Roosevelt, pues, sería tremendo. Y ahora sobre la doctrina Monroe, yo en el libro de que va a coordinar Laura, yo incluiría el corolario Lodge a la doctrina Monroe, que se dio en 1912, y esa tiene que ver con hacer la doctrina Monroe todavía más fuerte y hegemonizada, ahora prohibiendo el establecimiento de compañías, de corporaciones que se instalasen cerca de las fronteras de Estados Unidos, como ocurrió con el caso de la Bahía de Magdalena, y el estudio lo voy a abordar a través de los debates del Congreso y de las propuestas de este senador Henry Cabot Lodge, con quien también Maham tenía una afinidad enorme, ¿no? Junto con Roosevelt. Entonces, eso sería lo que yo estaría presentando ya al momento de la presentación del trabajo, y desde luego con las conferencias panamericanas me interesa destacar los silencios, ¿no? Los silencios, los temas no abordados, los temas no abordados en los cónclaves, ¿sí? Sobre todo porque, por ejemplo, en México se está dando la conferencia en 1901, 1902, y se está realizando la ocupación militar de Cuba, el establecimiento de la enmienda Platt. Ese tipo de cuestiones me interesa ir vinculándolas con la realización de estos cónclaves supuestamente que iban a armonizar, a hacer como que fuera una región que vivía en armonía, que buscaba el bien común, que buscaba el comercio, etc. Entonces me parece que los silencios en las agendas panamericanas también hablan mucho de la situación o las circunstancias que se vivían en determinados países. Por otro lado, el retiro y el rechazo a participar de algunas delegaciones en los países también nos habla de las preocupaciones que a nivel interno
algunos países tenían, como el caso de Chile, ante la inclusión del arbitraje. No quería que se incluyera el arbitraje por los problemas que había tenido en la Guerra del Pacífico con Perú. Entonces, había otros temas en la agenda que no se pudieron tocar porque había países que no lo permitían. En este caso, por ejemplo, en la primera mitad o en la primera década del siglo XX, Argentina va a ser muy, digamos, siempre muy receloso y se va a oponer a que se incluya en la agenda reglamentos sanitarios o cuestiones que tienen que ver con la implementación de cuarentenas, porque las veía demasiado, que se estaban ya Estados Unidos y las comisiones que se formaban ex profeso estaban como muy encaminadas a invadir políticas internas. Entonces, también me interesa ver las delegaciones, ¿no? De los países caribeños, de los países centroamericanos, con quiénes o a qué comisiones participaban. Yo sé que en la historiografía contemporánea actual se ha diseñado mucho el panamericanismo y se señala que es como la extensión de los designios y de las iniciativas de Estados Unidos. Sin embargo, son encuentros en donde vemos cara a cara a delegados, a representantes interesados en echar a andar algunas iniciativas que tienen que ver con intercambios literarios, congresos médicos, congresos científicos, intercambios universitarios, etc. Entonces, y también de cuestiones que tienen que ver con nuevas iniciativas higienistas, sanitarias. Me parece que esa es la partecita que le quiero abordar ahora, como sumar a lo que ya hice e ir reflexionando sobre este tipo de cuestiones que no se han podido visibilizar o tratar de una manera adecuada. Esa sería, quizá me quede en el intento, pero lo voy a tratar de hacer. Muy bien, gracias, Rosario. ¿Falta alguien para contestar? Juan, ¿pero quieres comentarle algo? No, después algo sobre Rosario. Ah, ok. Bueno, Juan, tú tienes ahí unos... Algunas preguntas, algunos comentarios que le agradezco mucho a Margaret. Sobre todo pensar que en este caso no me voy a limitar a las migraciones tradicionales o históricas, sino que hay que pensar que migraciones afrodescendientes en el siglo XIX y aún en el siglo XX son muchas que permean y forman una sola, o lo que quiero ver como una totalidad, y hacer un abordaje más bien de carácter antropológico, histórico-antropológico, porque no puede ser de otra manera. Lo que me parece sí muy rico y algo que comentaba acerca de lo que comentaba Margarita y un poco ponía sobre la mesa Johanna, es que a fin de cuentas de lo que se trata es de conceptos, es de crear y vislumbrar y utilizar conceptos que muchas veces pueden ser o pueden no ser útiles en la interpretación de una o de otra región, pero que por ciertas analogías nos permiten hacer acercamientos a elementos históricos de los cuales tenemos todavía poca percepción. Y en ese sentido yo creo que el libro, si llega a contemplar todos estos elementos, puede ser un libro muy aportativo, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Sí, gracias. Yo quería comentar algo sobre lo que está haciendo Rosario. Es decir, Rosario nos ha expuesto lo que a ella le ha interesado en Mahan, ¿no? En esa figura, en sus ideas, su influencia política, sus visiones geopolíticas, etc. Y creo que eso entonces es
que una parte o es una posibilidad de desarrollar nuestros trabajos para ese libro de Laura. Aunque Rosario no ha tocado obras que a ella le han influido en su visión sobre Mahan, ¿no? No sé si tú pides las dos cosas o es posible que alguien desarrolle un poco su propia experiencia y su propio trabajo historiográfico sin hacer relación a otros, a otras obras historiográficas sobre ese mismo personaje, sobre sus ideas, su impacto, etcétera, ¿no? Sí, eso es un poco mi duda, ¿no? ¿Cuál es la idea de Laura? Ahí. La pregunta no, creo que se pueden hacer las dos cosas, pero digamos que la primera intención o lo que me gustaría hacer con este libro es justo recuperar cómo nosotros operamos, ¿no? ¿Qué hicimos para llegar a proponer las cosas que propusimos? ¿Qué leímos? ¿Qué criticamos? ¿Qué adoptamos? Y en función de ese trayecto nos atrevimos a decir, a proponer cosas como para justo hacer como un balance y dejar ahí digamos, un escalón, ¿no? O un piso para, como dice Tere, que otras generaciones, no necesariamente son más jóvenes, pero pueden ser también, pero sobre todo las jóvenes, eh, para ver desde dónde van a empezar ellos, ¿no? Y un poco lo que sí me interesa, no me interesaba, me interesa, es dejar, es bueno leer a los clásicos. Nosotros, no, yo no estoy pensando en nosotros como unos clásicos, aunque los hay entre nosotros, pero nosotros nos alimentamos de los clásicos. Y en estos tiempos yo siento que no están leyendo a los clásicos, ¿no? Entonces, que también eso se vea como un poco recupera lo que ayer dijo Álvaro, ¿no? De pronto la desmemoria de cómo se vienen construyendo y ese conocimiento que se viene acumulando, se viene sumando. En el caso, yo en el caso de Rosario estoy más en la línea de lo que le comentó Tere, es decir, Rosario ha trabajado varios autores, ella empezó con Mahan y alrededor de Mahan y por supuesto leyó a mucha gente para conocer a Mahan e interpretar a Mahan. Pero después de eso ha hecho una serie de investigaciones donde ha ubicado a Mahan en un contexto, con un grupo, con un proyecto y con los herederos de ese proyecto y en distintas manifestaciones. Y ahí Rosario ha dicho cosas que son pues su propia reflexión y eso valdría la pena que lo subrayaras, ¿no? Un poco va por ahí, ¿no? Ok. Es eso. ¿Agrego algo? Claro. Sí, desde luego va a ser importante que yo ponga a los estudiosos de Mahan, ¿sí? A los que lo han estudiado, aunque vaya siendo como referencias a pie de página para contrastar un poco y cómo yo lo he concebido y cómo se ha visto desde la historiografía norteamericana, ¿no? Entonces, sí voy a citar a clásicos, ¿no? O sea, y, por ejemplo, los trabajos de Michael Hunt, Ideología y Política Exterior en Estados Unidos, son como, digamos, clásicos en la historiografía norteamericana y para cuestiones de el intervencionismo estadounidense, pues los tomos de Walter Lafever, ¿sí? Creo que son como básicos, además de que para el Caribe, bueno, pues hay una historiografía importante, ¿sí? Que claramente añadiría al trabajo. Eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, ¿Comentario? Laura, yo levanté la mano. Aquí tengo, bajar la Perdón, mano. no te... sí, ya vi, no vi, perdón. Es que Allá se en la esquinita, sí. No, pues más bien yo quisiera como retomar el trabajo del doctor Juan Manuel de la Serna. O sea, me parece
Pues muy interesante la propuesta, novedosa también, porque de alguna manera entiendo esta, no es que uno salte de disciplina, sino que de pronto, por ejemplo, él que ha hecho fue mi maestro, un importante trabajo historiográfico sobre afrodescendencia en México, ¿no? O sea, cuando ya se tiene acumulada toda esa experiencia, el presente inmediato siempre llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es como decir, bueno, todo lo que he hecho, ¿para qué ha servido? O sea, en fin, ¿no? Y él encuentra este nexo entre historia y antropología. O sea, cuando propone hacer esta pregunta, estas preguntas para saber quiénes se asumen como afrodescendientes en México, quiénes se asumen, ¿no? Y entra toda esta idea del censo, etcétera. Pues a mí me parece que ahí más que cambiar como de rumbo, es más bien como consolidar un rumbo, como ver todo lo que he estudiado desde el siglo XIX, XVII, o sea, cómo puede todo eso traducirlo en el presente, ¿sí? Y yo creo que esa conexión entre la historia y la antropología es muy importante. Y también permite justamente ese tránsito entre ese estudio del pasado con un momento presente. En mi caso, yo traté de hacerlo cuando expliqué lo del el estudio de la migración haitiana actual, porque la herramienta era de la antropología, era herramientas más bien de carácter etnográfico, ¿no? Entonces yo creo, y también lo que quiero proponer, a mí me parece que, bueno, aquí todos son, los que han participado en esta mesa son historiadores, la única que no soy, pues soy yo, ¿verdad? Entonces, más bien no, como a mí me parece que la historia en general, pues da para conexiones con otras disciplinas y estos tránsitos que son muy útiles también en términos de metodología. Por ejemplo, historia y antropología, historia y literatura, que es quizá donde yo más me ubicaría, ¿no? Pero sí me parece que también en algún momento sería interesante poderlo discutir, poderlo reflexionar, en fin, ¿no? Porque no todos los historiadores lo han hecho. Como dijera el doctor San Miguel, atreverse, ¿verdad? A tomar riesgos. Yo tengo una pregunta para Juan a propósito de esto que él presentó. Y un poco también retomando cosas que se dijeron ayer en términos de las representaciones, quién representa a quién y quién toma la palabra y dice que representa a, ¿no? Porque creo que tu trabajo, este trabajo de campo que tú hiciste, creo que tiene la respuesta a algo que me llama la atención de todo este movimiento de la afrodescendencia, ¿no? Y que estén ahora reconocidos y que tenga toda esta cosa en la Constitución, en la ley, etcétera, ¿no? Y ustedes hicieron entrevistas, hicieron unas preguntas de las que salió la pregunta que se quedó en el censo. Eso es lo que entendí, ¿es correcto? Entonces, Sí. ¿cuánta de esa gente realmente, genuinamente tenía el interés por ser reconocida como afrodescendiente o es también una respuesta a un movimiento académico, de académicos que confluye o que coinciden, que se encuentran o que se sobrepone un poco por ahí esa relación? Me interesaría que nos platicara sobre eso. Sí, voy a tomarme un poco más de tiempo para explicarlo. Hubo todo un movimiento durante finales del siglo XX, principios de este siglo, de carácter académico, liderado por mucha gente como Luz María Martínez Montiel,
María Elisa Velázquez, en fin, acerca de la recaptura, el rescate de lo que había dejado como legado Gonzalo Aguirre Beltrán, del conocimiento de la población afrodescendiente. Paralelamente a ello, sobre todo en la costa del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, surgieron varias organizaciones que reivindicaban su carácter etnocultural como afrodescendientes. Tenían evidentemente un interés político detrás de ellos y un interés económico por igualarse con las comunidades de origen indígena, que sí obtienen ciertos beneficios en las políticas públicas en el momento de la obtención de recursos. Y en ese sentido, ellos demandaron un reconocimiento como minoría para poder ser beneficiarios de todos estos recursos. Entonces, ante estas demandas de esas organizaciones, eran alrededor de 10 organizaciones, tal vez con muy pocos integrantes, pero muy ruidosos, ahora sí que como caribeños, muy ruidosos, que lograron atraer la atención, por un lado de académicos, pero por otro lado de autoridades que se vieron reflejadas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el CONAPRED. Y de acuerdo con el CONAPRED, se decidió hacer una investigación para ver si era posible identificarlos, ya que el indígena, y esto parece, no sé cómo calificarlo, pero el término de indígena dentro de la Constitución y para ser para ser reconocidos como minoría étnica, se les requiere de que hablen un idioma que no sea el español. Entonces los afrodescendientes no contaban con un beneficio, con un rasgo de esa naturaleza. Entonces lo que había que hacer era buscar quién era quien se reconociera como afrodescendiente. Y una de las recomendaciones que se obtuvo de este trabajo que hicimos en el 2009 fue que se había necesidad de dar un mayor conocimiento a la población y a las poblaciones afrodescendientes de cuáles eran sus conocimientos y cuáles eran sus rasgos. De ahí que se dispararon una serie de actividades para reconocerlo. Y en el Instituto Nacional Indigenista, no me acuerdo exactamente la fecha, nos reunimos un grupo de gente con funcionarios del INEGI y en un debate amplio se decidió elaborar la pregunta que a fin de cuentas fue reconocida e incluida en el censo. Eso permitió establecer una identidad a un grupo que tenía difíciles elementos salvo los de autoconocimiento propio, de reconocerse dentro de este grupo minoritario. Entonces, en este sentido fue que se hicieron las entrevistas, ahí están las grabaciones, las fotografías, etcétera, pero es muy rico porque hay tradiciones que uno ni se imagina, o solamente muchas veces entre los antropólogos, la que tiene más famoso de identidad entre el afrodescendiente y el origen africano es el baile de los diablitos de Guerrero. Pero si tú ves, hay toda una serie de ceremonias culturales y de expresiones culturales que van más allá de la música y de las ciertas actividades e incluso organizaciones que que permiten hacer identidades, pensar en identidades de un origen remoto o un origen reciente, porque como bien me comentaba hace un momento Margaret, no solamente es la migración histórica que llegó con la esclavitud, sino en el siglo XIX todos los jamaiquinos y toda la gente del Caribe inglés que llevó a la construcción de los ferrocarriles. Incluso gente del sur de los Estados Unidos que ante la represión de la política y de la sociedad norteamericana vinieron a trabajar o emigraron y se incorporaron hacia la sociedad mexicana, ¿no? Entonces son todo un grupo de integrantes que forman una comunidad que ahora denominamos afrodescendiente
y de la cual habría que hacer un abordaje con una perspectiva, con una mirada más de carácter pues antropológico que histórico, aunque sí habrá que establecer como antecedente los orígenes migratorios a los que estamos haciendo referencia. Pero eso es más o menos así a grandes rasgos de qué es lo que fue, cómo se conformó eso, esta comunidad y por qué se hizo el proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo? ¿Sí? De hecho, es como muy interesante el trabajo del doctor de la Serna, porque, bueno, una de las cosas que se está discutiendo particularmente es justamente el criterio de adscripción lingüística y cómo esto resulta una acción suicida para los grupos indígenas que han perdido la lengua progresivamente gracias a la escolarización del Estado. Ahora el Estado, para que te reconozca como propietario del territorio, el único criterio que valida es el lingüístico. O sea, en la ley. ¿Verdad? Ajá, cuando técnicamente en escenarios lingüísticos, aunque tú puedas comprobar, como lo hicieron, por ejemplo, también en Michoacán se armó los títulos primordiales, fueron un escenario muy complejo, porque aunque pudieran demostrar las genealogías, los criterios que validaba el Estado para determinar que eras propietario o que podrías acceder de alguna manera al territorio eran criterios excluyentes a las formas vivas de la experiencia, ¿no? Ajá. Entonces, esto se suma o esto entra como a otro cuestionamiento en donde grupos indígenas y bueno, también es muy interesante porque los grupos afrodescendientes ahora se han tenido que separar de los grupos indígenas, pero piden criterios nuevos para su valoración, porque no hay esta relación ancestral al territorio, ¿no? O sea, al menos en el caso mexicano, ¿no? O sea, en esta relación, y suponen en escenarios muy complejos, porque el diálogo no es con la identidad del individuo, es con el Estado en esta relación. En ese sentido, por ejemplo, muchos de los escenarios de un criterio válido en teoría es la autoadscripción. En teoría es un criterio válido, ¿no? O sea, tanto para los grupos afrodescendientes como para los grupos indígenas. O sea, basta que yo me autoadscriba al grupo para que yo pueda. De hecho, creo que así quedó en el censo, si mal no me acuerdo, ¿no? Es el criterio de la autoadscripción tanto para uno como para el otro. Sin embargo, pues de nuevo se vuelve una estrategia política porque junto con esto vienen cuotas de representación en los diferentes cargos políticos, ¿no? O sea, para las representaciones de las minorías. Y bueno, encontramos casos como en el expresidente municipal de Progreso en Yucatán, que era pues un hombre claramente de ascendencia libanesa, que se autoadscribe como maya para ocupar una candidatura maya, nada más así con apellidos además libaneses y todo, o sea, ocupando una candidatura. Salió los 40 ladrones. Sí, buenísimo, ¿no? Y no fue el único, fueron otros también que usaron esta misma estrategia en esto, porque se vuelven no criterios de definición identitaria, sino criterios políticos a los que se les asigna una carga de poder. Entonces el diálogo ya no es hacia la identidad del individuo, hacia ese estar, sino hacia esa dimensión de reconocimiento del Estado, ¿no? O sea, a ese diálogo directo con el Estado, y en medio está esa tensión, ¿no? Porque pues, obviamente esto también modifica, y es lo que espero poder demostrar también en un rato, cuando haga mi presentación, que no voy a explicar, justamente cómo estos criterios entran y salen de la escuela como herramienta, ¿no? Que enseña o desenseña estas cosas como búsquedas, ¿no? O sea, como herramientas del Estado, o sea, que como que se vuelve una estructura del Estado, y va validando o invalidando luego estos criterios que tomarán forma en las estructuras legales, ¿no? O sea, en este proceso, ¿no? Y lo podemos encontrar con muchos grupos indígenas, ¿no? Que tienen escenarios de validación de sus genealogías. Me acuerdo del caso de Michoacán, porque pues la relación de Michoacán es uno de los más famosos de
pero pues también están los títulos primordiales, un montón de grupos indígenas que se construyen en esa relación que pueden demostrar genealogías, pero no, los criterios que establece el Estado no están, porque han pasado por el proceso del Estado, o sea, al tiempo ha pasado por ellos, ¿no? Es otra manera de despojo. Es otra forma, es lo que, bueno, es lo que intento proponer más al rato. Sí. Ajá. Que tiene que ver con territorio. Es lo que no sé. Bueno, yo lo que rápidamente quería señalar esto en base, bueno, lo que presenta Juan, lo que señala esto Ana, ahora también, toda la complejidad de estas adscripciones áreas que últimamente, bueno, pues ha aflorado en diversas manifestaciones, incluso desde mi perspectiva con manifestaciones muy perversas. Yo recomendaría un poco en función de tener unos elementos que no necesariamente se refieran a los casos específicos que se puedan tocar por las diferentes personas que están participando en este proyecto, pero que me parece que son referentes importantes y que pueden servir para contextualizar estas diversas situaciones que se puedan confrontar, enfrentar. Número uno, el libro este que coeditó Eric Hobsbawm con alguien que no recuerdo, creo que alguien de apellido Ranger, que se publicó en los años 90, si la memoria no me falla, en inglés, publicado originalmente en inglés, La invención de la tradición, donde hay una serie de ensayos muy iluminadores precisamente de cómo la tradición y en consecuencia la identidad se inventa, se crea. Yo siempre recuerdo de los diferentes casos que leí en ese libro cuando lo leí originalmente hace años, el caso de las famosas, bueno, que se dicen falditas, ¿verdad? Galesas y de otros grupos de lo que forman hoy en día Gran Bretaña, que no son falditas, ¿verdad? Las kilts, que teníamos esta idea de que estas cosas se remontaban a las épocas medievales y no, son inventos del siglo XIX. Los diferentes diseños, exacto, de los diferentes diseños que se identificaban con los diversos grupos clánicos y no sé qué tal, y era pura invención, era puro cuento chino. Entonces, en ese sentido, me parece que ese libro puede brindar una serie de elementos para pensar esta cuestión de las adscripciones identitarias, que no son una cosa en sí, sino que son construcciones humanas, como todas las identidades, incluso las identidades que nos parecen más naturales. Vinculadas al territorio. Las del territorio, exacto. Que adquieren la noción de Exacto, yo creo que, perdona que te interrumpa, Pedro, por añadirle a lo que tú estás diciendo, y lo tenía por ahí anotado. Me he fijado desde ayer hasta ahora en el énfasis del grupo en proponer los cruces disciplinarios, ¿verdad? Y menciona la literatura, la antropología, pero yo creo que no podemos perder de perspectiva por tratarse pues de un espacio al que estamos tratando de acercarnos, ¿verdad? También con los cruces con la geografía, particularmente con la geografía cultural, esa área de la geografía cultural y de la imaginación geográfica. Yo creo que si algo... De ahí la importancia de la invención. Sí, ahí era, por ahí va, ¿no? Nada, era eso que llamar la atención, Pedro, y disculpa que te interrumpí, No, entonces también quería referir un libro que yo leí cuando era estudiante, aunque lo he releído en por lo menos 2 ocasiones posteriores, que a mí me parece un libro realmente olvidado, volviendo a la idea de Álvaro de los Olvidos, y que a mí me parece que sigue siendo un libro extraordinario por muchísimas razones y que aborda, entre otras cosas, esta cuestión de las definiciones y en particular de las definiciones de los grupos llamados originarios, que es el libro La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez, que es un libro además escrito como una novela, que es otro de los grandes méritos que tiene esa obra, que a mí me parece que es una obra notable en todos los sentidos de la palabra, una obra olvidada lamentablemente,
y que aborda esta cuestión de, bueno, cómo surgen dentro de lo que fueron los debates del momento de la década de 1970, cuando se publicó originalmente ese libro, si la memoria no me falla. Esto es un libro sobre Guatemala, pero es un libro que tiene una serie de implicaciones para pues, muchos otros países de América Latina y por supuesto del Caribe, en la medida en que toca esta cuestión de la construcción de las identidades. Y la otra cuestión que, bueno, Ana trajo a colación es de los famosos títulos originarios. Ya muchos estudiosos de los títulos originarios también han demostrado que muchas de esas historias que aparecen en esos títulos, motivados por unas razones muy concretas vinculadas con la defensa de los territorios y de la tierra y de lo que se consideraba como patrimonio de estas comunidades, también eran invenciones. O sea, también tenían unos elementos de fábula, no es que no tuvieran elementos afincados, digamos, en la realidad, pero también eran relatos construidos con unos fines muy concretos y muy particulares, ¿no? Con relación a esto, sí, exacto, termino nada más con una cuestión graciosa. En una ocasión de estas muchas que me pasan, que no me puedo dormir, y estaba con la televisión, esto pasó hace mucho tiempo, con la televisión encendida y me puse a cambiar canales a ver qué encontraba, que finalmente no encontraba nada extraordinario. Entonces de momento me topo con una película española, que por supuesto nunca me enteré de cuál era su título ni nada más, y era una película muy mala. Lo que era, Además, lo que sí me llamó la atención era lo siguiente, era la historia de este grupo de turistas españoles que van a algún lugar del norte de África, me imagino que a Marruecos. Entonces, pues van a visitar una comunidad originaria. Entonces, pues por supuesto, lo reciben con sus vestimentas originarias, supuestamente originarias y no sé qué tal, y los bailes y las comidas y tal. Se suben los turistas al camión, se largan, y entonces la gente se quita sus disfraces, porque son literalmente disfraces, y están pues con su cosa del blue jean y los tenis Adidas y no sé qué tal. Entonces, perdón, cada rato pues uno va al centro de esta ciudad y ve a los indígenas bailando, ¿no? O haciendo ¿cómo que se llama? Las limpias. Pues son gente disfrazada. Son gente disfrazada que está tratando de ganarse un dinero. Habrá muchos de ellos que seguramente se creen estas cosas así, se creen que efectivamente si te echan un mito, tu vida va a mejorar y te vas a encontrar al novio más guapo o a la novia más guapa del planeta Tierra y te vas a ganar el mejor trabajo del mundo y todos tus problemas de toda índole van a mejorar y van a desaparecer. Pues yo le apunto a atender todos los frentes. Yo quiero atender todos los frentes. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Damos por cerrada esta mesa y nos vemos a las 4 aproximadamente, como dije ayer. Dios mío. Pero muchas gracias a todos los participantes con sus trabajos, con sus avances. Ya les mandaré un textito muy claro para fechas, características y demás. Y nos vemos a las 4. Para pedir la hora. Yo les agradezco y me disculpo, ya sería muy tarde para mí, no me podré conectar en la noche y ayer tampoco pude, pero les mando un abrazo y les agradezco a todos sus comentarios. Un gusto verlos. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego luego, todos. hasta luego, Saludos. gracias. Nos Hasta vemos luego, más tarde. saludos. Nos vemos al ratito.